¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. En esta ocasión les traigo un video testimonio que tiene que ver con uno de los tantos milagros eucarísticos que han ocurrido alrededor del mundo. En esta ocasión nos tocó aquí en Estados Unidos y tengo entendido que fue en el año 2023. Ahora, mis hermanos, aunque no es ese tipo de videos donde observamos detalladamente aquellos hallazgos que se han llevado a cabo, tanto en laboratorios como la misma investigación de la iglesia, en esta ocasión el testimonio es algo diferente, tiene que ver con el mismo sacerdote que estuvo presente aquel domingo donde ocurrió este milagro eucarístico. Ahora, yo me he dado la tarea de traducir este video del inglés al español y he echado mano otra vez de lo que es el sistema inteligente, se conoce también como la IA, inteligencia artificial. Pero también lo que hice en esta ocasión fue añadirle la traducción a la parte donde está el testimonio del sacerdote. Ahora, quiero nada más decirles que en la primera instancia, el testimonio, el breve testimonio que traduje, tiene que ver con ese día donde ocurrió el milagro, que fue un domingo. Ahora, a la mitad del video hay una segunda escena donde es la semana siguiente, donde el sacerdote en su homilía habla respecto a lo que ocurrió el domingo anterior, solamente para que no se pierdan. Entonces, en este testimonio, mis hermanos, se nos va a hablar de cómo aquel domingo, cuando se tenía que servir la comunión, el sacerdote no podía hacerlo porque tenía una pequeña herida en uno de sus dedos. Entonces uno de los servidores, que se les conoce como ministros extraordinarios de la Eucaristía, se puso a servir, tenía su copón o el ciborio, como también le llaman, y en un momento dado sentía que se le estaban acabando las hostias y como ustedes que son católicos saben que cuando se están por acabar, bueno, uno trata de alcanzar al que está a la izquierda o derecha para volver pues a suplir de más hostias consagradas. Pero interesantemente aquel servidor cuando se dio cuenta que le hacían falta hostias para terminar de dar la comunión, de repente de la nada tenía otra vez su ciborio lleno de hostias consagradas. Mi hermanos, esto no ocurre todos los días. Sabemos que en sí la misa ya de por sí es un milagro donde Cristo se hace presente y sabemos y creemos por fe que Él está presente en aquellos elementos y que aquello se transforma realmente en la presencia misma de Cristo. Ahora, que se diga que comúnmente pasa esto de que se multiplican las hostias, bueno, quizás no tan a menudo, posiblemente ha sucedido, como dice el sacerdote, pero quizás no nos hemos dado cuenta. Ahora, en San Juan capítulo 6 habla brevemente Jesús de lo que es el discurso eucarístico. Y también ahí en ese mismo capítulo se dice que había una gran multitud que le seguía y Jesús tomando unos peces y unos panes, multiplicó aquellos elementos y le dio de comer a todo el pueblo. Mis hermanos, esta historia, este testimonio me recuerda específicamente esa historia de la multiplicación de los panes, porque fue exactamente eso lo que sucedió. Mis hermanos, nosotros como católicos creemos por fe, pero también sabemos que hoy por hoy Dios nos ha dado esa oportunidad también de corroborar todo esto a través de la ciencia. Y hay estudios muy serios donde se comprueba oficialmente que muchos de estos, como muchos le llaman, supuestos milagros eucarísticos, bueno, han sido corroborados y confirmados no solo por el testimonio mismo de la iglesia, sino también por lo secular, por la misma ciencia que avala que verdaderamente muchos de estos milagros, bueno, pues son reales. Y sabemos que Dios lo hace no para llamar la atención, sino para crear en nosotros una mayor fe, un mayor conocimiento de Él, para que vengamos y nos rindamos a sus pies y lo reconozcamos como el Señor y el gran Dios creador del universo, que se hace presente en estos elementos, cada misa, en cada consagración, ahí está Cristo, mis hermanos. Y esto creo yo que Dios lo permite y lo hace no para llamar la atención, sino para producir en nosotros una profunda fe que también nos va a llevar a experimentar un cambio también. Así que en esta ocasión, mis hermanos, les traigo este testimonio que, repito, es una sección muy breve con inteligencia artificial, pero también yo me he dado la tarea de añadir una traducción
a lo que es el testimonio del sacerdote, que está en dos facetas. El primero, donde ocurre ese mismo domingo y él habla, todavía se le escucha un poco sorprendido de lo ocurrido, y al domingo siguiente, que es la segunda escena del video, donde él habla respecto al domingo anterior y da más detalles de lo que sucedió. Así que, mis hermanos, bueno, les presento este testimonio preciosísimo que sé que será de gran ayuda y fortalecerá la fe de cada uno de ustedes, como también lo ha fortalecido pues a mi persona. Les recuerdo que es muy importante que le den me gusta, que dejen un comentario y también, ¿por qué no?, que se suscriban, porque sabemos que no cuesta nada. Así que, mis hermanos, el testimonio a continuación, que Dios me los bendiga, Dios te salve. Bendiciones. El testimonio del padre Joseph Crowley de San Maximiliano Kolbe en Toniston, Connecticut, es notable. Maximiliano Kolbe en Toniston, Connecticut, en los Estados Unidos, es verdaderamente extraordinario. El sacerdote anunció oficialmente durante la misa que había sido testigo de un milagro eucarístico. Sus palabras, que pronto les dejaremos escuchar, fueron grabadas por la cámara que estaba grabando la misa para transmitirla en la web. El milagro habría ocurrido el 5 de marzo de 2023. Ante la función religiosa, el sacerdote relata que antes de la comunión, un ministro eucarístico había indicado que tenía pocas hostias consagradas, lo cual no habría sido suficiente para todos los fieles. Pero de una manera totalmente inexplicable, señala el sacerdote, el PIX se llenó de hostias consagradas durante la celebración de la misa. Algo ha sucedido, padre. Joseph Crowley dijo durante la misa del domingo en Cuaresma, dirigiéndose a los fieles unos minutos después de que ocurrió el aparente milagro. Estas son sus palabras. Algo acaba de suceder. De hecho, es difícil de decir. Sabemos que Dios provee, pero a veces es interesante ver cómo lo hace. A veces lo hace de maneras extrañas, de maneras místicas, de formas sorprendentes. Y es que uno de nuestros ministros extraordinarios de la Eucaristía se le estaba terminando las hostias, pero no se le acabó. Y de la nada tenía más hostias en el ciborio. Dios se multiplicó a sí mismo en el ciborio. Dios provee, y a veces es extraño ver cómo lo hace. Y hoy sucedió, y fue notado por uno de nuestros servidores de la Eucaristía mientras hoy daba la comunión a ustedes. Es muy, pero muy impactante que Dios haga estas cosas, y también lo es cuando nos damos cuenta de que lo hizo. Y así sucedió el día de hoy. Muy poderoso, muy asombroso, muy real y muy sorprendente. Pero sucede. Y hoy sucedió. Donde se les estaban acabando las hostias y de repente había más hostias. Así que hoy no solo tuvimos el milagro de la Eucaristía, pero también tuvimos un milagro de multiplicación. Es sorprendente. Es importante señalar que más de 150 hostias consagradas fueron distribuidas a los fieles ese día, pero el padre Crowley se dio cuenta de eso. Las canastas, que al principio parecían contener menos hostias, al final de la comunión contenían un mayor número de hostias de lo que habían comenzado. Sé que mucho se ha dicho de lo que pasó la semana pasada y quiero aclarar algunas cosas y mencionarles un par de puntos para evitar cualquier malentendido, rumor o confusión. Quiero presentarles los hechos tal como ocurrieron y qué es lo que prosigue con esto. Antes que nada, no puedo darles todos los detalles porque esto será investigado por la arquidiócesis. De hecho, ya está siendo investigado. Para aquellos que no saben o no estuvieron aquí la semana pasada y no tienen idea de lo que estoy hablando, yo le di un ciborio a un ministro de la Eucaristía y aparentemente no tenía suficientes hostias. Y mi pulgar estaba envuelto por una herida y no me fue posible servir la comunión ese día. Eso fue una decisión de último minuto y no pude dar la comunión. Y el servidor estaba en un área que estaba con bastantes personas
y obviamente no tenía suficientes hostias en el ciborio. Y mientras la persona estaba dando la comunión, se puso un poco nervioso porque se le estaban acabando las hostias y comenzó a mirar alrededor porque el procedimiento normal es ver a los que están a tu lado para ver si tienen suficientes hostias, y de ser así, tomas algunas y las pones en tu copón para seguir sirviendo y asegurarte de que todo siga su curso. Eso es lo que normalmente se hace. Entonces el servidor iba a hacer eso. De hecho, teníamos suficientes hostias para toda la congregación. Y mientras más pasaba el tiempo y las hostias eran distribuidas, de repente el servidor miró hacia abajo y de la nada había más hostias en el ciborio y continuó dando la comunión porque ya tenía suficientes, y mientras más daba, más tenía. Después de que todos recibieron la comunión, yo regresé al altar y vi que había la misma cantidad, si no es que más hostias de la que yo le había dado al principio. Sé que el servidor por lo menos dio entre 100 a 150 hostias a la gente ese día. Y lo que sucedió es que nuestro Señor se multiplicó. Eso fue lo que pasó. Realmente fue un milagro sorprendente. No hay duda. No tengo duda. Porque yo sé la cantidad que le di a la persona y la cantidad que devolvió, lo cual fue muy obvio y claro para mí lo que sucedió. Yo tenía como un minuto, menos de un minuto, para decidir si decir algo o no decir nada al respecto. Así que antes de tomar de vuelta las hostias tenía apenas un minuto para decir algo o simplemente no decir nada, y me alegro que lo hice. Y lo más interesante es que el servidor tampoco sabía qué decir. No sabía si tenía que decir algo o no. Y lo único que me dijo fue: Padre, quizás este milagro no era para ti o para mí. Quizás era para alguien en alguna banca o para alguien que mire este video. Y eso es verdad. Que quizás tenía que escuchar esto. Tengo que admitir que yo no he estado pidiendo por algo como esto. El servidor tampoco ha orado por algo como esto. He escuchado que esto ha sucedido antes, pero no conozco a ninguna persona de los 20 y tantos años que tengo trabajando con la iglesia, con los seminarios y cientos de sacerdotes, cientos, miles de personas, obispos, y siempre he sabido que el Señor puede hacer cualquier cosa. Y lo ha hecho, porque para Dios no hay nada imposible. Pero nunca he escuchado de alguien decir con tanta exactitud lo que sucedió como pudimos hacerlo aquí. Me refiero a esta situación en particular. Muchas veces he dado la comunión y quizás el Señor ya lo ha hecho antes, donde está sirviendo y de repente tiene más hostias y les das a todos. Pero el ser puesto al tanto es parte también del milagro. Hay miles de circunstancias que pudieran haber sucedido, pero esta circunstancia tomó lugar aquí para que yo, en menos de un minuto, pudiera decidir si decir algo o no. Pero en este breve momento no había nada que me indicara que no debía de decir algo al respecto. Así que lo dije. Y eso fue lo que sucedió. Y yo creo que el Señor nos dio uno de los más hermosos momentos para reflexionar en esta Cuaresma sobre la Eucaristía. Lo que hacemos todos los días en misa no es actuación. Es una liturgia. Es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo que se lleva a cabo aquí mismo en el altar todos los días. Ese es también un milagro. El hecho de poder tomar elementos ordinarios como el pan y el vino, y que a través de la consagración y la imposición de manos del sacerdote, Cristo se haga presente en la transubstanciación, donde el Señor se hace presente y aquello se convierte en el cuerpo y la sangre, en los elementos del pan y del vino. Y es lo que nuestra iglesia enseña, que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe. Sin la Eucaristía no tenemos fe. Sin la Eucaristía no tiene sentido la iglesia, no tiene propósito la iglesia. Y este fue uno de estos momentos donde Dios se manifestó de una manera muy, pero muy poderosa. Aquí mismo, muy sorprendente. Este evento es verdaderamente extraordinario y nos hace reflexionar sobre el poder y la grandeza del sacramento de la Eucaristía. Ante un evento tan excepcional, la Arquidiócesis de Hartford
ha iniciado una investigación a fondo para examinar y verificar la veracidad de este milagro eucarístico. Es importante que la autenticidad de tales eventos extraordinarios sea evaluada y confirmada cuidadosamente para el bien de nuestra fe y nuestra Iglesia. Te invitamos a compartir tus pensamientos y reflexiones sobre este evento en los comentarios y a suscribirte a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad de fe y oración. Estamos agradecidos a Dios por el regalo de este milagro eucarístico y oramos para que podamos obtener fuerza e inspiración de su presencia real en el sacramento de la Eucaristía. Que el Señor nos bendiga y nos guíe a todos. Si te gustan estos testimonios traducidos del inglés al español, déjame saber dándole me gusta, compartiéndolo con tus amigos y familiares y también regalándome una suscripción que, recuerda, no cuesta nada. De esa manera yo sabré que ha sido de tu agrado y que valió la pena el esfuerzo. Que Dios te bendiga, Dios te salve, bendiciones.